Le hicieron una fiesta sorpresa y pues ni modo Qué que le bueno. va a decir a la gente que se vaya. Ok, bueno, entonces, como no está la hermana Cristina y Cristian no se quiere aventar, le vamos a ver la alimentación de los 5,000. Ok. ¿Dónde está? Está en Juan 6, ¿verdad? Juan La, 6, 14, 15 y 26. ok. Ok. Voy a leer del Juan 6 del 1 al 15. ¿Me escuchan o no? Sí. Ok. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar. Oh, pero ya entró Cristina. Hola Cristina, la escuchamos. Hola, pastor. Perdón, tuve algunos inconvenientes aquí con la tecnología, Ah, pero ok. ya estoy aquí. ¿Está lista para el devocional o lo da Cristian? Sí, pero ¿va a grabar la clase? Sí, lo estoy grabando para Cristian, para el otro Christopher. Oh, Bueno, y ok. para Lady también. Y para Solja, si se conecta. Ok. Estoy subiendo un poquito el volumen porque casi no lo escucho. Permítame, pastor. Ok. Ok, ya lo escucho mejor. Ok, pues estaba viendo buenas tardes a todos. Estaba viendo la clase de la segunda A. Se me hizo muy interesante. Iba a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero después vi la segunda B y captó más mi atención también. Entonces, pues voy a hablar un poco acerca de la lección 2B. Dice, el hombre, el miedo y los ajustes psicológicos. Era ¿cómo se dice? El tema de esa lección. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es porque dice que en la obra pastoral debemos conocer no solamente el evangelio, sino algo del hombre mismo y lo que está dentro de su mente. El hombre miedoso emplea una serie de ajustes en su mente para no enfrentarse a un medio ambiente que lo amenaza. Algunos de estos ajustes son agresivos, otros defensivos. Algo que cabe mencionar es que el único que conoce todos los ajustes dentro de la mente de cada hombre es Jesucristo. Su palabra dice que hasta aún todavía nuestros pensamientos Él ya los conoce. Entonces, la psicología quiere decir ciencia que estudia los procesos mentales. Abarca el estudio de todo comportamiento de los seres vivientes. Es importante, bueno, a mí se me hace muy importante la psicología porque es un estudio que ayuda a uno a conocerse uno a sí mismo y a conocer mejor a los demás. Además, Jesús conocía, como les dije anteriormente, y utilizó los principios de la psicología en muchos de sus escrituras. Vimos que hay 5 ajustes psicológicos, dentro de los cuales 3 son agresivos y 2 son defensivos. Por ejemplo, los que son agresivos es la proyección, la racionalización y el desplazamiento. Y 2 que son defensivos, la progresión y la conversión, ¿verdad? La proyección es cuando yo proyecto y descargo sobre otra persona el pecado mío que no quiero reconocer y critico y desprecio en él justamente mi propio pecado.
vimos el ejemplo de Adán. En la Biblia, cuando Dios enfrentó a Adán en cuanto al haber comido la fruta prohibida, él echó la culpa ¿a quién? A su esposa, ¿verdad? Entonces, como que dice, él se justificó a través de su esposa. Vemos al rey David también, cuando escuchó que un hombre rico había robado al único corderito de un pobre. Se enfureció sin darse cuenta de que él mismo había cometido ese pecado cuando robó la mujer de otro hombre. Él proyectó sobre otro su propio pecado con el fin de no enfrentarlo en su propia vida. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces no ha pasado y eso me hacía analizarme y pensar, ¿qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida? ¿Qué cosas nos molestan? Porque tal vez hay algo detrás de eso escondido, ¿verdad? Entonces, vimos también la racionalización, que es cuando una persona, sin darse cuenta, justifica sus actos dando razones falsas, porque conocer las verdaderas razones no les serían aceptables. La racionalización es una autojustificación inconsciente. Cubro mis errores con razones falsas sin darme cuenta de que no son las razones verdaderas. Vimos también el desplazamiento. Es cuando una persona más fuerte que yo me causa irritación, pero yo me vuelco contra otra persona inocente más débil que yo. Por ejemplo, si yo estoy en el trabajo y mi jefe me hizo enojar, yo no le voy a reclamar al jefe, ¿verdad? Porque es el jefe. Pero llego a mi casa y me voy a molestar con mi esposa o a tal vez descargar ahí esa frustración, ese coraje con ella. Y ella, al no hacerlo con el esposo, se va con el hijo. Y entonces podemos ver que este patrón este ajuste psicológico se puede volver un problema y se puede extender en una familia. Vimos también los defensivos, que son la regresión. Es cuando uno se encuentra en una situación difícil e inconscientemente regresa a comportamientos infantiles que antes le servían para resolver problemas de niños o en su niñez, pero ahora solo sirven para ponerlo en ridículo o en vergüenza. Vemos el ejemplo de berrinches infantiles, de rehusar hablar con alguien que nos ha ofendido, simplemente decir, ay, ya no le hablo, ¿verdad? Patear o golpear objetos que nos irritan. Entonces, vimos aquí también un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Cuando, no me acuerdo quién fue el pastor que quería comprar la viña de su vecino, pero como no se la... ¿Quién fue? Fue el rey Acab, creo. Sí, que él quería comprar la viña de su vecino y cuando no se la vendió, ¿qué hizo, verdad? Actuó como esa regresión infantil. Dice que se enojó, se encerró y no comió. Entonces, ese es un ejemplo de la regresión. Vimos también la número 5, que es otra defensiva, que fue la conversión. Una enfermedad psicosomática es aquella causada por un ajuste psicológico llamado conversión. Es uno de los peores resultados del miedo en el hombre cuando en vez de enfrentarse a una situación difícil, el miedo lo obliga involuntariamente a huir de ello por medio de una conversión física. Cuando la conversión se debe al pecado inconfeso, resulta en enfermedad. Esto puede ser sanado al confesar el pecado. Y el ejemplo lo vimos con el rey David en el Salmo 32. ¿Se acuerdan? Él decía que mientras cayó, sus huesos se consumían. Entonces, ¿qué cayó? Su pecado.
pero en el momento que él lo confesó, él pudo tener esa sanidad. Entonces, podemos ver que la causa principal de muchos de los desajustes psicológicos en nosotros es el miedo. El miedo. Entonces, tenemos que tratar esa área. Yo creo que también por eso Jesús habló mucho acerca, bueno, las palabras de Dios hablan mucho acerca de los miedos, ¿verdad? Del temor, porque el temor te paraliza, el temor te hace actuar de formas que no, no nos, ¿cómo se dice? De diferentes formas, ya sea agresivo o pasivo, porque también estábamos viendo el ejemplo de Antipa, cómo ese miedo lo llevó a matar a Juan el Bautista. Pero también vemos, ese fue un miedo agresivo, pero también vimos el miedo defensivo de Pedro en el momento que iba caminando sobre las aguas y él sintió miedo y se iba a hundir. Él pidió ayuda a Jesús, ¿verdad? Entonces, podemos ver que nuestro caminar, si nuestra confianza no está totalmente en Dios, va a haber muchos desajustes psicológicos en nuestra vida. ¿No? Si mi confianza no estuviera totalmente en Dios, yo estaría preocupada ahorita porque mi esposo no está trabajando, porque yo no trabajo, por mi situación económica, pero como mi vida y mi situación no depende de mí, sino todo gira en torno a Dios, yo puedo tener esa confianza, esa seguridad y esa tranquilidad. Entonces, yo creo que la reflexión de hoy es, ¿estás tú en alguno de estos desajustes, ¿cómo se llama? Psicológicos. ¿En qué áreas tenemos que trabajar? ¿Verdad? Pongamos nuestra confianza totalmente y todas las áreas de nuestra vida en la mano de Dios. Y pidamos a Dios que cada día aumente nuestra fe para poder confiar totalmente en Él. Y si hay algún desajuste psicológico de los que vimos ahorita, que Dios nos ayude a trabajar en cada uno de ellos, teniendo la seguridad de que la obra que empezó en nosotros, Él la va a seguir perfeccionando cada día hasta que nos llame a su presencia o hasta su venida. Gracias, hermana Cristina, excelente. Qué bueno que le llamó esa sección la atención. Así usted nos contesta todas las preguntas sobre esa sección. No. Ok, vamos a ver la tarea entonces de esta semana, porque fue bastante, ¿verdad? A ver si se puede aquí poner. There we go. Ok, vamos entonces con las preguntas. Sí, la pregunta 1, Diana, Cristian, la 2, Sina la 3 y Cristina la 4 y así nos la llevamos. Listo, pastor. Prueba 2A. 1. ¿Cuál es el único milagro relatado en los 4 evangelios? La alimentación de los 5. Ok. 2. ¿Cerca de qué pueblo ocurrió el milagro de la alimentación de los 5,000? Betsaida. ¿En qué provincia? Iturea. ¿Por qué había ido allí Jesús? Por la noticia de la muerte de Juan Bautista. Ok, Sina. 3. ¿Cuál era el nombre de la nueva capital de Galilea? Tiberias. ¿En honor a quién recibió su nombre? ¿Al César de Roma Tiberio? Ajá. ¿Quién la
construyó Antipas? ¿Qué edificios importantes se encontraban allí? Un estadio y un palacio. ¿Qué clase de gente vivía en la ciudad? Extranjeros, romanos y griegos de la alta sociedad, ricos. Sí. Según los evangelios, ¿en cuántas ocasiones visitó Jesús esta ciudad? Ninguna. Indique con una X en el mapa los dos lugares donde Herodes tuvo sus residencias y escriban los nombres allí. Y puse en el chiquito de arriba Tiberias y en la punta de abajo, a mano derecha, Macaero. Ok. No sé si tenía que ponerlo en cierto lugar o solo indicar los puntos. ¿Y alguien más tiene algo diferente que Sina? ¿Cómo contestaron eso? Alguien hizo un dibujito, no me acuerdo quién hizo un dibujito. Y lo puso ahí. Ah, bueno, es que ahí ya aparece un dibujo, ¿verdad? Ya Ajá. nada más marcábamos los puntos. ¿En qué Sí. parte? Ok. Bueno. Pero si ven el respaldo 1C, la 6, ahí está. 16, ahí está la respuesta. Ok. La 4. ¿Quiénes fueron los dos césares que gobernaron en Roma durante la vida de Jesús? Augusto y Tiberio. Ok. Y la 5. ¿En los tiempos de qué gran líder judío del Antiguo Testamento se celebró la primera Pascua? Moisés. B. ¿En qué país? Egipto. Aproximadamente ¿en qué año? 1400 antes de Cristo. D. ¿En qué libro y capítulo del Antiguo Testamento se relata esto? ¿En cuál? Éxodo 12, ¿verdad? Sí, Éxodo 12. Sí, que no se cortó la llamada. 6. Desde que Jesús tuvo 12 años, ¿cuál fue probablemente la única fiesta de la Pascua en Jerusalén en la que no pudo asistir? Un año antes de su muerte, durante el ministerio de pasión. ¿Esta era la 6? Durante el año de pasión, sí. ¿Alguien más tiene algo diferente? Yo puse durante el milagro de la alimentación de los 5,000 en Iturea. Sí, esa es la respuesta. Y yo puse los dos. Un año antes de su muerte, cuando fue la alimentación de los 5,000. Sí, cuando fue la alimentación de los 5,000. ¿Es lo que querías decir tú, Cristian? No, yo puse, o sea, un año antes de su muerte. Ok, y eso fue cuando pasó la alimentación, pero no tenías nada de la alimentación. No, puse durante el año de pasión. Ok. Y Diana, ¿tú qué pusiste? Igual, pastor, que fue un año antes de su muerte. O sea que si no puse, porque fue en la alimentación de los 5000, está mal. Ajá, sí. Ok. Bueno, ni modo. La 7. Sina, ¿tú levantaste la mano? Era para compartir mi respuesta, pero ya la había dicho, Ok, dije. en la alimentación de los 5,000. Ok, muy bien. ¿No la bajé? La 7. ¿Yo, verdad, pasó? ¿O, sí. Yo creo que sí, Cristina, le toca a usted. Y luego. O sigue Sina? No sé. ¿Quién contestó ahorita? Yo. Entonces sigue Sina. Sí. Ok, digo yo la 7. ¿En qué cita bíblica leemos del movimiento popular a favor de Jesús? Sí, Juan 6:15. Ok. ¿A qué rey querían destronar? Antipas. ¿Y la C? Y la C, de 2 razones de por qué querían destronarlo. Por su vida lujosa y por asesinar a Juan el Bautista. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró a un monte.
¿cuál fue la reacción de la gente ante la negativa de Jesús? Se decepcionaron y lo dejaron de seguir. Ok. ¿Digo? ¿Alguien puso algo diferente? Sí, en la E yo puse se volvieron atrás. O sea, lo dejaron. Bueno, está bien eso también. En la segunda, en la primera, bueno, dice en la C, una de las razones es porque él mató a Juan el Bautista y la otra pues querían que Jesús fuera rey. Pero también la razón que dio Sina estaba bien. Ok, 8 creo que es, ¿verdad? Sí, Ajá. la 8. ¿Qué simboliza el pan en el milagro de la alimentación de los 5,000? El cuerpo de Cristo. 9. Yo en la 8, o sea, puse un poquito más, puse símbolo de su cuerpo, invitando a los hambrientos a alimentarse espiritualmente de él. Quería hacer un sermón este Cristian. No, eso es lo que decía. Diana, Yo también digo, puse Sina. mucho rollo. Yo puse el pan cortado y repartido es Jesús y su sacrificio por la salvación de todos. Anticipo de la Santa Cena del Señor, la Pascua. No, ya nada más les falta recoger la ofrenda. Clase 2A, punto, no me faltó poner cada... Sí, bueno, en corto es que ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? Ok, muy bien. O sea, en corto era la versión católica, el cuerpo de Cristo, amén. Exacto, el cuerpo de Cristo. Sin rodeos. Es que yo nunca fui a una católica, pues. Bueno. En la iglesia nosotros así decimos, ¿no? Cuando van a recibir la comunión, este es el cuerpo de Cristo, pero le añadimos Quebrantado. quebrantado por ti. Ahí está. Ok, ¿cuál sigue? ¿La 9? Pastor, y hay veces que cuando uno le dice a la gente, Ajá. lo toca tanto esa segunda frase que quebrantado por ti, que hay gente que ha llorado cuando uno le dice esa parte. Sí, por eso cuando yo les digo que pasen, les digo que pongan atención a lo que les van a decir, ¿no? Y aunque ya lo he escuchado muchas veces, a mí también, cuando yo paso, aunque lo he escuchado muchas veces, cuando paso, siento que como que cuando dice quebrantado por ti, dijo, ¡ala! ¡Qué basura soy! ¡Qué basura! Pero también qué tanto amor, ¿no? Ok, muy bien. La 9. 9. ¿En qué lugar habló Jesús con la gente explicando el significado de este milagro? Y yo puse Iturea, en la ciudad de Capernaum, donde dio el discurso en la sinagoga. Cerca del mar, sentado en una piedrita. Y yo puse nomás en la sinagoga en Capernaum. Sí, en la sinagoga de Yo Capernaum. también puse la sinagoga en Capernaum. Pero, ¿por qué se mencionó Iturea? ¿Cómo? Ajá, porque mencionó también Iturea. Entonces, ¿por qué se mencionó Iturea? En la Estaba pregunta. hablando de Capernaum. Pero ¿cómo dice la pregunta? Dice, ¿en qué lugar habló Jesús con la gente explicando el significado de este milagro? ¿En qué lugar habló con la gente explicando el significado de este milagro? Fue en la sinagoga en Capernaum, Ajá. pero Diana mencionó algo de Iturea. Oh, pues por añadirle, pues soy Turea. Le puso la provincia. Yo también quise complementar algo, así como complementan tanto, yo Como algo tú. también de más puse. Ya ve, ¿cuál es el peligro de complementar? Ahí Ujú. No, es que yo me quedé con confundió su una, idea y confundió su respuesta porque era Galilea. exactamente, por eso me confundió a mí, porque Iturea está del otro lado. Ya ve. Entonces, Sí, por eso porque ya habían preguntaba. cruzado, Es que ya habían cruzado. el... Sí.
Sí, Ah, entiendo porque en lo que vamos leyendo, ella está con que había lo que pasó en Iturea, la alimentación de los 5,000 y todo, pero faltó el detalle que ya se habían cruzado. ya habían cruzado en Capernaum. Ok, bueno, se la dejamos por buena a Diana. Ok, 10. 10. 10. ¿En qué capítulo de la Biblia se relata este discurso? Juan 6:59. O capítulo es 6. Capítulo, 6, versículo 59. ahí está, Yo solo puse capítulo 6. capítulo 6. Porque ahí pide el capítulo nada más, ¿verdad? Pero está bien. Cristian, Ujú. le damos un abrazo por tratar extra. Ok, 11. En el 11, el milagro de la alimentación de los 5,000 fue el presagio de un culto recordatorio que Jesús inició exactamente un año después. ¿Qué nombre damos a este culto? La Pascua. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo escribí la cena del Señor. La Santa Cena. Sí, la cena del Mm, Señor. ¿Y la Santa Cena también está bien o es Y la cierto. Santa Cena No, también. la cena está bien, la Pascua no. ¿O sí? Ajá. ¿O las dos o cómo? No, la Pascua no está bien. Es la cena del Señor. Es el culto que él. No, ok. Ajá. Esa estuvo un poco difícil porque había que leer bastante para encontrar solo ese pedacito. Ah, ok, 12. creo que soy yo, ¿verdad? Utilice su Biblia para responder. ¿Con cuál de sus discípulos 12, habló? me toca a mí, Karina, sí. ¿O no? Bueno, Se Ya le, la había leído la mitad. se le trabó el internet a Diana. Ajá. Ok, Diana, te toca. La 2. perdón. 12. Utilice su Biblia para responder. ¿Con cuál de sus discípulos habló Jesús acerca de comprar pan? Con Felipe. Con Filip. Con el Filip. Ok, Prueba 2B. ok. 1. ¿Cuál fue la relación entre el hombre y el universo? A. Antes de que el pecado entrara en el mundo, perfecta armonía. B. Después de que el pecado entró en el mundo, conflicto. 2. ¿Qué siente la gente cuando es amenazada? Miedo. Miedo o temor. Ok, 3. ¿Cuántas personas sienten temor? Todas. Ok, 4. En términos generales, ¿qué reacciones al temor tuvieron las siguientes personas? Herodes, agresiva. Pedro, defensiva. Ok. 5. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Es la ciencia de la mente. ¿Quién es el mejor psicólogo? Jesucristo. ¿Alguien puso algo diferente en la A? Yo nomás agregué ciencia de la mente y comportamiento de los seres vivos. Ujú. Sí, ciencia de la mente y de la conducta humana. Eso es lo de la psicología. Muy bien. 6. Yo, escriba junto a los siguientes términos una A para los ajustes psicológicos que son agresivos y una D para los defensivos. Conversión, la A, D, conversión. B, A, proyección. C, la D, regresión. D, la A, racionalización. Y la E, A, desplazamiento. Sí. Es importante conocer esto, ¿verdad? Porque cuando usted, alguien viene a hablar con, bueno, ahora, ya que cuando la gente sabe que tú conoces más del Señor, especialmente si saben que estás estudiando, o sea, ya te miran, o si te ven con en un sentido de autoridad espiritual, van a confiar contigo diferentes cosas y ah,
van a tener ustedes la oportunidad de decir, oh, pues lo que está haciendo tal y tal persona con su comportamiento es desplazación o proyección o conversión. O sea, ustedes mismos van a poder identificar eso, ¿no? O regresión, Ajá. cuando son infantiles. Somos. Y bueno, yo soy regresivo por naturaleza porque no agarro no agarro, ¿cómo se llama? Madurez. Ok, 7. ¿Por qué la gente hace ajustes psicológicos? Yo le puse para aprender a conocerse mejor y tener un mejor funcionamiento en la vida, para comprender también mejor a los demás. Pero, ¿alguien tiene algo diferente? Yo puse, ¿por qué la gente hace ajustes psicológicos como reacción al miedo? Ok. Cristian, ¿qué tienes tú? Para no enfrentar la realidad a sus miedos e inseguridades. Ajá. Diana, Yo también puse, o para no enfrentarse a situaciones que lo amenazan, a sus miedos. sí, la palabra clave ahí es temor o miedo. Hacen ajustes psicológicos por temor. Esa es la respuesta. Si tienen algo de miedo o temor en su respuesta, está bien. Ok, 8. 8. ¿Cómo superó Pedro su temor cuando se hundía en el agua? Mateo 14. Puse, aumentó la fe en el Señor Cristo, le pidió ayuda. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? Entonces, le pidió ayuda a Jesús que lo salve y después aumentó e incrementó su fe. Ujú. Yo nada más puse clamando a Jesús pidiendo salvación. Ajá. Cristina, ¿qué Y puso usted? yo solo puse, pidió ayuda al Señor Jesús. Sí, o sea, en corto, él pidió ayuda a Jesús. O sea, si tiene una versión de eso, pues está bien. 9. 9. Describa cada uno de los ajustes psicológicos enunciados en el listado anterior. Si necesita ayuda, perdón, ve al respaldo 7. Gracias. A. Proyección. Es cuando yo proyecto y descargo sobre otra persona mi pecado no confesado. Racionalización. Es cuando una persona sin darse cuenta justifica sus acciones dando razones falsas. C. Desplazamiento. Cuando una persona que es más fuerte que yo me causa irritación, pero yo me vuelvo contra otra persona inocente más débil que yo. Regresión. Cuando por razones o situaciones difíciles e inconscientemente regresa al comportamiento infantiles que antes le servían para resolver los problemas de su niñez. Conversión. La conversión de un conflicto mental en una enfermedad física, psicosomático. Ok, pues no les voy a preguntar si conocen personas así ¿Sí? para no meternos en problemas. Yo todos los días. No, Nada más al final era hashtag soy. hashtag soy. Todos los estresados y ansiosos. Bueno. Porque cuando busqué psicosomática, decía condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales. Y entre paréntesis estaba estrés y la ansiedad. Yo dije, todos los he hecho, o en diferentes etapas de mi vida, todos he pasado. Y sigo algunos. Diana. Vamos a la 2C. 2C1. Escriba los nombres de las 3 fuentes que proporcionan ideas acerca de la religión y escriba el origen de cada una. A ver si me salió bien. A. Tradiciones provienen del hombre. B. La razón proviene del hombre. Y C. Escrituras provienen de Dios.
Muy bien. La Ah, dos. estaba yo. No estaba Ah, muy yo nada más le segura. agregué humana. Tradición humana Sí. proviene del hombre. Razón humana proviene del hombre. Ok, muy bien. Dos. 2. De las fuentes humanas, ¿cuáles son del pasado? La tradición. ¿Y cuál del presente? La razón humana, le puse yo. Ok, muy bien. Y 3. ¿Continúo? ¿Y yo a qué hora sigo? ¿Ya no? le Seguía toca a de Cristina Sina. entonces. Ok, Le cedo, hermana Cristina. Con todo gracias, gusto. hermano. Muchas gracias. A ver, ¿cuál? Ya esto se me olvidó La cuál. 3. La 3. ¿Cuáles valoraban a los fariseos? Las tradiciones humanas. Inciso B. Y como consecuencia, ¿qué hacían a la palabra de Dios? Le agregaban. Ok, muy bien. Ok. 4. Sí, nada. Yo concluyo con la 5. Ok, yo la 4. Ah, ¿cuál valoraban los saduceos? La razón humana. B, ¿y qué hacían a la palabra de Dios? Le quitaban. 5. Complete las dos reglas que aprendimos. A. Cuando las escrituras van contra la tradición o el razonamiento humano, debemos seguir las escrituras, regla 1. Y B. Cuando las escrituras no van cuando no van contra la tradición o el razonamiento urbano, podemos usar las 3. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente o no? No. Yo solo lo aumenté en la primera, en la A, que dice debemos seguir las escrituras, puse regla 1, lo aumenté regla 1, y en la B puse podemos usar las 3, regla 2. Nada más. Ok, muy bien. Vaya. Entonces, es un punto por cada que sacaron mala. Me dicen cuántos sacaron, por favor. Y dígame de una vez de la semana pasada para ahora sí escribirlo en la hoja de juicio. A ver, la Yo semana en la pasada saqué 97 puntos y en esta pues 99, porque me salió mal la Pascua. Ok. Cristian. En esta 99 y en la pasada 98. Ok. ¿Y Diana? En la anterior, en la 1A, en la 1, perdón, 98. Y ahorita 99. Bien. Y Cristina Andrea. Cristina Andrea. En la pasada no me acuerdo, pastor, porque no sé ni dónde quedó mi prueba. Pero en esta saqué una mala. 99. Ok. Y la pasada le mando un texto porque la verdad no sé dónde quedó. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Y creo que lo primero que vamos a hacer es ¿qué aprendieron de nuevo en el relato de la alimentación de los 5,000? Ah, específicamente con esto del año de pasión. Pues yo aprendí, creo que no le había, no, creo que no me había dado cuenta. Aprendí eso, que era que se refería Preámbulo. a la muerte de Jesús. O sea, y creo que ya después de entenderlo dices, por eso el Espíritu se lo reveló a los 4, que estén en los 4 evangelios, porque es un
Es un suceso de vital importancia por el significado tan profundo que tiene. Y sinceramente eso no lo había notado, no me había dado cuenta de que esa es una de las partes de la Biblia o de los hechos, de las cosas que pasaron que como cristianos debemos de saber de memoria esa historia, qué pasó, por qué pasó, dónde pasó y qué significa, porque de ahí la raíz del sacrificio en la cruz del Cordero Pascual, o sea, eh, eso se me hizo muy, muy significativo a mí y me ministró, de hecho, se me hizo muy hermoso. Y también que no me había caído el 20 o no lo tenía tan grabado, que Jesús murió durante la Pascua también, pues que en esas lo mataron durante esas festividades. Entonces estaba llena la ciudad, porque yo pues recuerdo en la infancia de Jesús que viajaban desde lejos de los, qué sé yo, los pueblos más chiquitos, todos a Jerusalén para hacer ahí, así como viajó él con sus papás, para estar en las fiestas de la Pascua. Entonces, quiere decir que Jerusalén, en el momento de que fue la pasión de Cristo, de la crucifixión de Jesús, estaba lleno de gente más allá de lo normal, porque se habían reunido para ese festejo. No sé si estoy en lo correcto, pero eso fue lo que entendí y eso realmente fue nuevo para mí, también muy fuerte, porque demasiada gente vino a presenciar la humillación que le hicieron a ese hombre Jesucristo, pero demasiada gente también ahí estuvo presente como para alcanzar salvación de ver al Cordero de Dios inmolado, porque estaba dando su vida para todos. Y ese conectar eso con la alimentación de los 5,000 o sea, es muy fuerte de ver. O sea, cuando ya entiendes eso y vuelves a leer la alimentación de los 5,000, entiendes diferente ese pasaje, Mm, entiendes la profundidad y eso me ministró mucho, se me hizo muy bonito y creo que yo eso no lo sabía, no lo entendía así. sí, especialmente la parte cuando él dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y después vemos que él es el que es quebrantado, un año después. Ok, ¿alguien más? ¿Algo que hayan aprendido nuevo en esta lectura de la alimentación de los 5,000? Oh, totalmente de acuerdo con lo que dijo Sina. A mí también me llamó la atención, o sea, el preámbulo y el significado y la relación de la alimentación de los 5,000 en relación a su muerte, ¿no? Pero me llama también la atención más es de tratar de encontrar la similitud, si es que la hay, en cuanto a números por la alimentación de los 4,000, si hay alguna relación. Ah, bueno, son diferentes milagros. Eso es lo que podemos decir ahora. Después vamos a llegar a esa alimentación. Pero sí, nada más decir que son diferentes, no es el mismo. Ajá. Y con diferente propósito, porque creo que en los 4,000 fue cuando... Sí, es con diferente propósito. Vamos a ver entonces aquí. ¿Alguien más, algo nuevo al que aquí en la alimentación de los 5,000? ¿No? Ok, tengo preguntas. En base al relato entonces de la alimentación de los 5,000, vamos a discutir qué aplicaciones prácticas o personales podemos sacar. Primero de el ejemplo del niño que dio a Cristo todo lo que tenía, aunque era muy poco. Ahí se puede sacar toda una predicación, ¿no? De aquí de los 5,000, el ejemplo del niño que da todo lo que tenía, aunque era muy poco. ¿Qué más? ¿Qué podemos aprender de eso, de ese? Pastor, yo Ajá, comentaba con mi esposo porque le digo, wow, tanta gente siguió y nadie iba como prevenido, ¿no? ajá. Y él sí dijo, wow, o sea, yo quiero estar mucho tiempo que llevo mi comida porque esto va para largo, porque él quería estar más tiempo con Jesús y fue el único que llevaba. También, ¿usted cree que haya sido Juan? Juan, ¿qué? O sea, ese muchacho que llevaba los panes.
El apóstol, Ajá, sí. no, era un niño de entre la multitud. Oh, ok. Ajá. Porque algunos asumen que, que era Juan. Sí, pero no creo porque Juan ya, pues ya no era considerado un niño. Recordemos que niños son considerados de menos de 13 años. Pero es que decía un muchacho. Ah, pero la palabra en griego es niño, es Oh, ok. teknon. Ajá. Mm. Sí. Algo también que quería decir de eso es de que, ¿será que solo el niño llevaba esos alimentos o será que otros llevaban pero no quisieron compartir? Eso era lo que yo observaba. Se me hace muy difícil creer Nadie que alguien más no llevara algo de alimento, por lo que yo deduzco que sí llevaban. Mm, Entonces, eso es lo que me llama la atención de ese muchacho. ya. Que Y que me imagino, o sea, son 5,000 personas y dice que era un lugar con pasto rico, los mandó a descansar y todo eso. Entonces, me imagino que este muchacho estaba cerca de donde estaba Jesús y sus apóstoles. Había 5,000 personas, eso es una multitud muy grande. Yo lo más que he visto cuando hemos ido a algún evento son así así cercanos, son como 3,000 y difícilmente la persona que está hasta el final o lejos sin un micrófono no va a escuchar, no puede escuchar ni vernos, menos un muchacho podría ver. Entonces yo me imagino que el muchacho estaba cerca. Puede que con su familia, ¿verdad? Qué bueno sería conocer un poquito más de él, pero no sabemos más que era un muchacho. Entonces yo me imagino que él estaba cerca y me imagino la curiosidad y admiración que de repente llega a tener un niño y cuando a un niño le gusta algo, lo que alguien está haciendo, el niño no le importa atravesar una multitud por estar enfrente y estar escuchando y teniendo la mejor vista. Entonces yo me imagino que él estaba interesado, que le gustaba estar cerca de Jesús y se mantenía cerca y pudo escuchar porque, bueno, no dice que mandaron a llamar o preguntaron, sino que a lo mejor él pudo escuchar y dijo, yo traigo esto. Y quizá esa porción era la que su mamá, su familia, con quien iba, a lo mejor iba solo, pero quizá con quien iba era su porción de él para el viaje de estar siguiendo a la multitud con Jesús, pero como él estaba cerca y vio la necesidad, quiso compartir. Entonces, eso me llama mucho la atención, que era alguien joven, que estaba cerca y que estaba atento y que fue compartido, Mm, muy bien. o Ah, dadivoso, no sé cuál es la palabra. sí, compartidor, dadivoso. Muy bien. ¿Alguien más algo ahí? ¿O qué? El ejemplo del niño que da todo lo que tenía, aunque era muy poco. ¿Qué aprendemos de eso? También de que iba preparado, ¿no? O sea, ya lo mencionamos, pero iba preparado con poco y lo decidió compartir. No escatimó en compartir con los demás. Ujú. Y quizás aparte también, la inocencia del muchacho. ¿Y cómo lo podríamos aplicar a nuestras vidas entonces? Eso. o sea, es justamente ser como niños que son inocentes, o sea, no tienen esa malicia de decir, ah, yo no reparto mi comida porque después yo me quedo sin alimento. Entonces, los niños tienen esa generosidad y justamente por eso creo que Jesucristo predicó que hay que ser como niños. Y es esa inocencia, es ese, ellos dan, que creo que los adultos lo perdemos por egoísmo. Acaparamos las cosas y nos cuesta soltar y desprendernos. Ujú. Eso en cuestión del niño, pero yo, para mí, algo que me ha impactado de este estudio es aprender a reconocer cómo Jesucristo busca a su Padre y se eh, busca ese espacio para Él, o sea, se aleja y lo busca. Y para mí es una lección, porque muchas veces no me falta eso, o sea, como alejarme y buscarlo y estar sola con él. Entonces, digo, si Jesucristo lo hacía, o sea, porque es lo que debo hacer. Entonces, para mí sí es una gran lección de vida, justamente lo que hace Jesucristo, el buscar
momentos a solas con su padre y me imagino que contarle y hablarle y decirle lo que está pasando y sus miedos y todas sus necesidades. Entonces, esa es mi lección para mí de esta lección. Bueno, lo dice, lo hace en todo este proceso, pero es lo que para mí fue algo nuevo. Yo nunca me había dado cuenta de eso. Gracias, Diana. Sina, ¿tenías la mano levantada o ya te robaron la respuesta? Sí, sí, igual me llama un poco la atención que de esta clase de los 5,000 y de todo eso se vaya drásticamente al área psicológica, que pudiese decir uno, de hecho, yo al estar haciendo la clase dije, ay, qué cambio tan drástico. Pero pensando en esta parte, o ahorita viene a mi mente pensando en ese niño que dio todo lo que tenía y que era muy poco para la necesidad que había, creo que entiendo por qué de aquí se pasa a la parte psicológica. A lo mejor creo que para que nosotros veamos cómo de algo insignificante o cómo lo aplicaría yo, pensando en que de algo que es insignificante para los demás, que no tiene lugar, porque si el niño a lo mejor tenía menos de 12 años, todavía no era parte de las tradiciones humanas y de ser parte de tomar lugar en ciertas áreas, en ciertos temas, siendo varón, era alguien desplazado. Como también no se menciona a las mujeres, sé que por tradiciones también humanas se menciona y se cuenta 5,000 hombres, varones, pero conectándolo al área psicológica, cómo el hombre y sus tradiciones humanas hacen sentir menos muchas veces a la gente y cómo Jesús, de lo que el hombre hace sentir menos, de donde el hombre ve poca cantidad, porque incluso uno de los apóstoles dijo, o sea, Señor, o sea, esto es muy poco, no, es lo único que hay, pero mira cuánta gente hay, que vaya y busque. Cómo él, de lo que los demás hacen menos, el Señor hace cosas maravillosas. El Señor multiplica para que baste lo que se tiene que cubrir y que sobre de algo que para la vista humana es poco. Y eso lo conecto al área psicológica, al área de la mente, de que muchas veces nosotros así nos sentimos. No soy. No sé, no soy suficiente, esto es lo único que tengo y me voy a poner de ejemplo. Yo muchas veces le he dicho a Dios y en muchas situaciones que he pasado, le he dicho a Dios, Señor, yo soy alguien muy insignificante e insuficiente y ahorita me pongo en el papel del muchacho, aunque no dice que él se quejó de eso, pero me pondría en el papel del muchacho quejón, agregándole quejón y le diría, Señor, yo nada más tengo esto y ahí hay 5,000 personas, porque yo muchas veces le he dicho a Dios, yo nada más sé cantar, es lo único que según sé hacer y hay mucha gente que lo hace mejor, pero lo único bueno en mí o lo único que sobresale en mí son estos panes y estos peces. Pero mira cuánta gente es. Y muchas veces me he sentido en esa situación en que yo nada más sé cantar, Señor, no sé hacer más. Y de repente he llegado a donde en esa situación digo, y ni siquiera lo hago bien, y ni siquiera sé hacer esto que antes sí podía, ya no puedo. Y sola mi mente, el miedo y los temores van haciendo que yo de lo que me siento menos, me sienta mucho menos, o sea, me vaya sintiendo peor. Y esta parte me confronta porque digo, Dios no necesita personas llenas de virtudes. Dios, ¿para qué quiere una Sinaí que super cante y sea muy inteligente y que cante y sea empresaria y sea la mamá perfecta y wow, y belleza por fuera y bueno, que esté completa ante la sociedad, que sea una mujer extraordinaria? Si es lo que necesita para alimentar a 5,000 son solamente esos panes y esos peces, con los que él va a saciar a quien él quiera y le va a dar a gente que se lleve lonche todavía. Entonces, bueno,
ahorita cuando mencionamos al muchacho y lo poco que él tenía, creo que habla a mi vida, o al menos esa pequeña frase me exhorta. No necesito más que lo que tienes, yo voy a hacer lo demás. Ni siquiera yo te pedí que cuentes o repartas, no, nada más ven y entrégamelo y Va, yo voy a ahí está la siguiente canción. hacer No lo necesito demás. más. No necesito más que esto. Ok. A Se me ver, hace muy, muy fuerte. gracias. Cristian. Ah, excelente, pero no te escuchamos. Me llamó mucho la atención lo que dijo Sina de que de la insignificancia, pero tal vez a veces uno no se da cuenta que lo poco que uno tiene y lo comparte con alguien significa mucho más para la otra persona de lo que uno cree que está haciendo. Entonces, la relación, o sea, ahí he aprendido que lo más valioso que uno le puede dar a otra persona es el tiempo. El dinero ayuda, pero el dinero va y viene, pero el tiempo nunca se puede recuperar. Entonces, el tiempo que uno invierte con otro ser humano tiene mucho valor, aunque parezca insignificante. Sí, gracias. Bueno, yendo al tema que trajo Sina del cambio brusco que parece que hay en la lección. No sé si se dieron cuenta, pero en este milagro, uno de los puntos, algo de lo que Jesús quería trabajar en sus discípulos era cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Miren el versículo 16. Bueno, en el 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ellos pensaban de una forma y Jesús les dice, no piensen así. O sea, lo que quería, el milagro grande aquí no es la alimentación de los 5,000, no es la multiplicación de los panes y los peces. Es que ellos vieron cómo se puede cambiar la mentalidad. ¿Sí? O sea, eso es lo que Jesús quería enseñarles. Ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Cambiar de buscar soluciones humanas, digamos. Naturales, ajá. Ajá. Entonces, yo creo que por ahí va el cambio que en la lección. O sea, eso es lo que Jesús quería hacer. Porque de las formas, lo que vemos en la B, en la lección B, esas son las formas en que nosotros podemos racionalizar situaciones o problemas o hacernos problemas y situaciones de algo que no es así. Algo que nunca había visto yo, que acabo de aprender, no en esta lección, pero lo acabo de aprender en estos meses sobre este pasaje, es de que, a ver, no voy a decir que soy, ¿cómo se dice? Antibíblico o, ¿qué más? O enseñando alguna herejía o algo. Pero alguien mencionó que yo estuve leyendo que quizás el milagro aquí no necesariamente fue que Jesús hizo que los panes se convirtieran en otros panes y otros panes y otros panes, sino que al ver la multitud, que este niño compartió lo que tenía, que ellos entonces sí empezaron a compartir lo que tenían. Y cuando compartieron lo que tenían, se hizo tanto, o sea, la generosidad de ellos fue tanta que alcanzó para alimentar a todos y aún sobró. O sea, entonces, esa fue alguien dijo eso y no me acuerdo quién fue. Pero tiene un poco de lógica también, ¿no? En- pero al punto que yo quería llegar es de que sí, Jesús cambia la mentalidad, quiere cambiar la mentalidad de sus discípulos y con este milagro, de cierta forma, lo empieza a lograr, porque no lo logra completamente. Después de esto vamos a ver, no sé si es de esta alimentación o de la otra, que Jesús les tiene que decir, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, porque ellos
entre tanto lío que tuvieron, recogieron tantas canastas y de estos, y cuando se meten a la barca y tienen hambre, Jesús les dice, pues ¿cuánto pan tienen? Y no tenían más que un pan de todo lo que había sobrado. Entonces a veces pues no aprendemos la lección. ¿Alguien? Sí. Pastor, Ah, Cristina y luego Sina. tal vez ahí nos muestra que en el camino también va a haber más gente que puede recibir de esas o disfrutar de esas bendiciones, ¿no? Porque yo también me preguntaba, ¿cómo es posible que se sobraron? Primero dije, ¿para qué mencionan que sobraron 12 cestas? Y después cuando llegan a la barca no llevaban nada. Entonces, a la vez yo dije, wow, yo creo que en el camino hubo gente que tenía hambre y le siguieron compartiendo de ese pan, ¿no? Y de eso que había sobrado. Entonces lo veía así como espiritualmente de que ellos estaban ahí buscando a Jesús, pero en el camino va a haber muchos más que también necesitan ser alimentados, pero hablando de una forma espiritual, ¿no? Sí, bueno, usted lo vio por el lado amable. Yo dije, qué tontos, ¿no? Que se les olvidó las canastas de pan. Pero, a ver, Cristina. Digo como siempre es necesario porque Jesús quería cambiar la mentalidad de sus discípulos, pero como a pesar de yo creo que de mostrárselos y de decírselos en parábolas y en varias situaciones anteriores, fue necesario, y milagros, porque ya había habido milagros, pero como fue necesario mostrarles milagros sobrenaturales para que ellos cambiaran su mente natural y fueran creyendo en lo sobrenatural, porque el milagro de los 5,000 es algo sobrenatural, porque en realidad estaba leyéndolo, pero no dice que, como lo hemos visto en películas o cosas, que ora y que se multiplicó, o sea, que eso ahí, de ese canastita de panes se hizo un montón y no, sino que justo lo que decía ahorita eso, él oró, dice que bendijo los alimentos y luego fue no dice, y en el instante las canastas se desbordaron, no dice. Entonces yo creo él bendijo y justo lo que dijo el pastor les dio y vayan y repartan. Y fue repartir, 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 repartir. Me dieron a mí uno, yo le di la mitad a Cristian y Cristian le dio la mitad al pastor y ese panecito que era así alcanzó para todos. Y así fue como fue dándose el milagro. Entonces eso fue algo sobrenatural y que los que lo vieron más de cerca, pues fueron los apóstoles porque estaban ahí con Jesús cuando vi y con el muchacho. Y el milagro en la barca también sobrenatural, de que estaban en una tempestad y ver a Jesús caminar sobre el mar y todavía rematar subiéndose a la barca, rescatar a Pedro subiéndose a la barca. Y dice que Pedro empezó a hundirse, así que de inicio sí dio 1 o 2 pasos, pero sí se paró sobre el mar, por lo menos sí se paró, creo yo, sí se paró. Entonces se fue ver el milagro en el poder de Jesús y ver ponerle ese poder o no sé cómo decirlo a Pedro, y ya después él se hundió, pero todavía lo rescata y al subirse a la barca todo se puso en calma. O sea, esos son milagros sobrenaturales que él tuvo que mostrar y que siento yo que los que lo vieron total de cerca, el de la barca solo ellos, pero el de los 5,000 así más de cerca, el muchacho y los discípulos nada más. O sea, porque en verdad creo esa lección era más para ellos por ese asunto de cambiar su mentalidad. Muy bien, gracias. Cristian. Sí, o sea, estaba pensando de lo que cuando van a la barca no llevan mucho pan. Tal vez porque no fueron precavidos o porque se confiaron de que Jesús iba a estar ahí para ellos. O sea, lo tomaron por granted, Sí, sí, ¿cómo se dice? ¿Quién dado sabe? por hecho. Sí, lo dieron por hecho que Jesús ya, pues con uno tenían para que lo multiplicara. ¿Para qué Para vamos que a lo estar multipliquen. cargando tanto pan si con uno que llevemos? O sea, Sí, la lección es como ser precavido también, ¿verdad? bueno, pues por eso puede ser. Pero también cuando Jesús les dice cuántos tiene, dice, pues solo uno, o sea, no tenemos como diciéndole que qué vamos a hacer con uno. Pero que se les había olvidado que Jesús iba con ellos. Pero quiero regresar a lo que Sina dijo y nada más, porque yo esto lo expliqué en la iglesia cuando hablé de Marcos y hablamos cuando Jesús está partiendo el pan.
Porque aquí la palabra que dice y bendijo y partió, en el griego la palabra tiene el significado que dice y continuó partiendo. O sea, no solo que partió uno, sino continuó haciendo esto, ¿sí? O sea, no se hizo una canada, una montaña de pan, sino él nada más siguió partiendo, siguió dando, siguió partiendo, siguió dando. Be quiet, boy. Ok. Sí, de hecho lo estoy leyendo, ya lo encontré, dice que levantó las manos y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, él partía y le daba a los 12 y los 12 partiendo para allá. Sí, exacto. Ujú. Muy bien. Pastor, a mí me suena, o sea, no es que me suena, sino que es como que para mí más el ejemplo, o sea, el milagro y fue, como se dice, el cambio de mentalidad, es de que la gente quizás estaba ahí viendo, pero de una manera que no quería compartir. Y al ver el ejemplo del niño, esa multiplicación se fue dando, de la generosidad, del dar, porque eso pasa muchas veces necesitamos ver que otro hace algo para uno hacerlo. Entonces, yo creo que fue esa multiplicación, fue como usted nos está explicando, el cambio de mentalidad. Y sí, justamente, la gente que estaba ahí, egoísta, no voy a repartir, estoy en mi espacio aquí, pero de repente empezó a dar, y esa fue la multiplicación de que yo tengo, te doy a ti, y el que está acá te da a ti, y te da a ti, y se dio esa gran multiplicación. Sí, nada más ten cuidado porque, pues sí, como te digo, es algo que leí, no es algo que está dado por hecho, sino es alguien que dice, bueno, pues así pudiera haber sido. Entonces no vas a ir a decir, no, el pastor me dijo que Jesús no multiplicó los panes, que fue No la gente sé. que fue dadivosa y eso. Pero sí, pero hablando de cambiar mentalidad, o sea, quizás eso fue el milagro también, ¿no? Que Jesús hizo. Les dejo esta pregunta y luego voy a abrirle aquí al perro porque está chillando. Ah, el poder de Cristo de hacer mucho a partir de poco, una vez que se le es entregado a Él. ¿Qué aplicación práctica pueden aprender de eso? Del poder de Cristo de hacer mucho a partir de lo poco, una vez que se le entrega a Él. ¿Qué pueden aprender? ¿Cómo lo pueden aplicar a su vida? Deme un minuto, un segundo. Pues yo creo que eso era justo de lo que yo estaba hablando ahorita antes, de que cuando uno se despoja de mente, esa mente, de esa baja autoestima, a veces Dios puede llegarlo a usar uno de una manera muy grande, porque muchos de los lugares que Dios hoy nos ha permitido ir y compartir con nuestra música o los testimonios, para mí la verdad a veces son algo muy, muy sorprendente, que me cuesta mucho creer, por eso que les acabo de platicar, o cuando me invitan a compartir una palabra, a, o a dar el mensaje, y yo digo, wow, lo que tú puedes hacer, Señor, cuando yo confío en lo que has puesto en mis manos, aunque yo diga que es poco, tú haces cosas grandes cuando uno pone el miedo a un lado y tiene el valor de entregárselo. O sea, yo desde chiquita a veces platico eso con mi esposo, de que yo no conocí calle o vagancia, porque siempre fui una niña muy miedosa, muy temerosa, muy insegura. Entonces a mí, ya secundaria, preparatoria, si me invitaban a algún lugar, una fiesta, cosas, yo siempre preferí ir a la iglesia que no me llamó, no me jaló tanto eso porque a mí me daba miedo. Yo decía, no, y si ahí me ponen algo en una soda, y eso que no era tan fuerte como ahora, pero ya se oían cosas. Y entonces yo decía, y mi miedo a esas situaciones podía más que, ay, qué padre ir a divertirse, o me invitan, o mis amigas me están jalando, podía más. Entonces, para mí la iglesia era un lugar seguro, y para mí era un lugar donde yo al ir y cantar era un deleite para mí. Entonces, yo por eso le entregué a Dios eso. Yo le dije, bueno, tú me diste esta voz, y desde chica lo entendí, que no era como algo mío, sino como algo prestado,
y yo decía, yo tengo esto, yo te quiero servir con esto, lo único que tengo, porque siempre pensé así. Entonces, yo se lo entregué al Señor y confié en que Él haría algo con eso, porque nunca confié en que yo podría hacerlo. Y creo que hoy en día es un tipo de lucha que luego sigo luchando con eso, en no confiar en que yo soy capaz, pero siempre luchando mi carne con mi espíritu, en que mi espíritu dice sí, sí, sí es capaz, pero sí, no eres tú, es Dios. Tú nada más suelta, 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 déjalo que él trabaje. Así lo aplicaría yo a mi vida, en que realmente cuando uno suelta esas inseguridades o esos miedos y confía, tiene fe, uno realmente podría caminar sobre el agua, porque es cierto, solos y dudando nos hundimos definitivamente, aunque tengamos a Jesús enfrente. Ok, ¿alguien más? ¿Algo práctico que puede aprender del poder de Cristo, de hacer mucho de lo poco cuando ya se lo entregamos a Él? Bueno, yo jamás pensé estar aquí, así de sencillo, o sea, sé de su gran gracia y de su amor, porque si no hubiera sido por él, no estuviera yo aquí, más que todo conociéndolo, y jamás pensé yo en ser un fiel seguidor de él, en servir, en Celebremos la Recuperación, en servir a los demás y poder hablarle a la gente de Dios. O sea, siento que lo poco que yo era, lo mucho que él ha hecho en mí. Ujú. Muy bien. Bueno, la última cosa aquí es qué podemos aprender, qué aplicación práctica de la tarea de los discípulos de darle a la gente lo que Jesús les había entregado. O sea, Jesús no hizo el pan, montón de panes y dijo a la gente, vengan ustedes a traerlo, sino que Él lo da a sus discípulos y ellos tienen que ir a entregarlo. ¿Qué aplicación práctica aprenden de eso? Que no nos Servir. podemos quedar, perdón, Ok, dale Diana y luego alguien más. que no podemos quedarnos con esto, justamente, con lo que estamos aprendiendo. O sea, es ir y llevarlo a otros, ir y ponerlo en práctica, ir y ser ese alimento para otros, o sea, somos eso que puede ayudar a otros, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, como dice Cristian, a mí me tocó eso, como él se cambió, conozco el testimonio de la hermana Cristina, Asina, o sea, dice, soy poquito, no es grandiosa, es una super mamá, una super mujer, una super cantante, o sea, wow, o sea, cuando decía eso yo decía, no, eres grande y eres grande porque estás con Cristo, entonces justamente eso es ser ese instrumento y no quedarnos con lo que tengo y eso es algo que usted también en el sermón dijo el otro día en el servicio, dijo, ¿qué qué eres, cómo estás usando lo que Dios te da? Entonces, me dejó eso ahí, o sea, y ya no puedo seguir y me hizo reflexionar porque ya no puedo seguir, no sé para qué Dios me tiene aquí, para qué será, no lo sé, algún día lo descubriré, no, estoy aquí para ser testimonio de Él y poder hablar de Cristo y poder llevar a otras personas a su vida. Entonces, eh, es eso, o sea, creo que es la misión que Él nos da a cada uno, diferente, muy independiente, y creo que tenemos que empoderarnos de lo grande que somos con Él. O sea, eso es grandioso, eso transforma la vida de nosotros y nos da seguridad de, de poder hablar con otros, así seamos rechazados, así no seamos bien vistos para muchos, pero yo creo que es eso, ir y ser fieles testigos de cómo Dios transforma la vida de cada uno. Muy bien. Y quiero que alguien más iba a decir algo. La pregunta es, ¿qué aprendemos? Aplicación práctica.
de la tarea de los discípulos de darle a la gente lo que Jesús había entregado. Pues Servir a los demás. Uy, perdón. Ok, sí, Servir a los demás. oh, servir a los demás, ok. y misericordia diría yo también, porque dice que él tuvo compasión de la gente. Y a veces yo no tengo, él tampoco tiene, pues ni modo. Mm, Pero a veces yo no tengo para dar, pero él tampoco tiene. Voy a buscar que tengamos, tener compasión de los demás, tener misericordia y ser serviciales, no importando la posición en la que llegues a estar, porque yo puedo ver a Jesús ya como el popular y los que estaban con él también, y puede que llegara gente a darle cosas a Jesús, a darle regalos, o como cuando eh, este Mateo los invitó a cenar a su casa, pues yo diría, no invitó nomás a Jesús, los invitó a todos, ¿verdad? Y les dio una buena cena. Entonces, cuando alguien era dadivoso con Jesús, ellos también recibían. Y a lo mejor ese puede ser un peligro en ir olvidando un poquito tu sencillez y por eso ser como, Señor, no hay nada que comer, diles que se vayan y busquen. Entonces, allí dice que el Señor tuvo compasión de la multitud. Entonces el Señor vio la necesidad del hambre, que también sé que esta frase no está de más ahí, está porque tenemos que entender que por la compasión que le tuvo viendo la necesidad de la humanidad fue que él decidió dar su vida en la cruz, para darle salvación. Pero creo que eso también quería enseñarles compasión y servicio, misericordia, bondad, ser dadivoso también. muy bien, gracias. Algo también que esa era la tarea de que los discípulos tenían que darle a la gente lo que Jesús les había entregado, es de que Jesús no les entrega una pila de pan a ellos. A Jesús les entrega, imagínenselo, y ellos tienen que ir confiados de que eso va a alcanzar, ¿no? O confiados de que van a regresar y va a haber más. O sea, creo que muchas veces nosotros como siervos del Señor, a veces carecemos de eso, aunque ya hemos visto lo que Dios ha hecho precisamente en nuestras vidas, se nos hace tan difícil compartir a otro porque no estamos convencidos de que Él lo puede volver a hacer otra vez en otra persona. ¿Sí? Yo creo que por esa razón muchos de nosotros nos vamos a ir a la tumba con ese regalo y nunca lo vamos a compartir con nadie. ¿Sí? Y yo admiro mucho a la hermana Cristina porque ella a todos, ¿verdad? Comparte y muchos vienen al Señor, pero hay muchos que se van a quedar con eso y dicen, no, pues, ¿y si se lo doy y ya no hay más? O sea, es como eso, ¿no? O qué tal si no vuelve a suceder. Entonces yo creo que podemos aprender también eso de que los discípulos, de cierta forma, aquí sí, algo cambió en su mentalidad, cambió en chip Jesús, y ellos pudieron tener esa confianza. Cristina. Sí, yo creo que algo que me mueve a mí a hablarles de Cristo es cómo Dios puede transformar nuestras vidas, cómo Dios, cómo podemos vivir esa vida en abundancia aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso me mueve a compartir a las personas, sobre todo cuando veo que hay una necesidad, hay un vacío en su vida y que lo quieren llenar con muchas cosas equivocadamente y el único que lo va a llenar va a ser Cristo. Entonces, tantos milagros he visto en mi caminar, ¿verdad? Que eso cada vez ha afianzado más y más mi fe. Entonces, algo que usted decía de los discípulos es de que Jesús le entregaba y realmente dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, Ellos lo que recibieron. no nos quedemos con las cosas, ¿verdad? Y además seguir el mandato, ir y hacer discípulos, Sí, a mí ¿verdad? si Jesús Ir me y hubiera dado predicar. pan, hubiera ido a hacer café. Ah, lo escondía de la pastora, ¿verdad?
a dar un poco, ¿verdad? Darían un poco de que, me dio la mitad, porque ellos tampoco tenían. Pues voy a dar un pedacito y me quedo con el más grande. Y te la iba a repartir y volver para que hubiera más para ti, o ya repartiste de donde pudiste tomar había que confiar. Sí, y creo que es muy importante también saber cuando Jesús te da algo y saber que no es para ti. ¿Sí? Ahorita que estamos en la clase, me acaba de mandar un mensaje mi amigo Mike y me recordó. Una vez, yo creo que ya les compartí, pero yo trabajaba para una empresa que me mandaban a diferentes partes del país y esta vez me habían mandado a Las Vegas y cuando estuve en Las Vegas, al final de la exposición y todo, mi patrón me dio $100. O sea, era como el bonus por haber ido, ¿no? Y pues que sí estaba bien contento yo porque con esos $100 iba a ajustar para gastos en la casa y eso. Y cuando venía manejando, Dios pone en mi corazón, no es para ti, es para Mike. Y digo, ay Señor, y este prieto, ¿por qué se lo voy a tener que dar a él si esto tú me lo estás dando a mí? No, no es para él. Y Mike vivía ahí cerca donde cuando bajas en el 5 está el 15 y luego puedes seguir. Y yo todo el camino, y cuando iba pasando por ahí nada más cerré los ojos y en lugar de ir para el 5 me vine para el 15. Como a las 2 de la mañana le fui a tocar la puerta de su casa a Mike. Y Mike sale todo así como, ¿y este qué está haciendo aquí? Le digo, mira, tené, agarralos antes de que me arrepienta. Y le di el billete de $100 y me subí a mi carro y me fui bien bravo. Pero sabía que no era para mí. Dios me había dicho que era para él, ¿no? Aunque yo sabía que yo los necesitaba, pero Dios dijo, es para él, es él. Y pues le doy gracias a Dios porque pude ser obediente en esa ocasión. Y pues, pero sí, hay veces que Dios, que lo que recibimos no es para nosotros. Y tenemos que saber que Jesús nos lo ha dado con un propósito, ¿no? Bueno, ya son las 8:31 y Cristian no me va a pagar overtime, así de que vamos a dejarla ahí. Déjeme Y ya pongo. nos dio hambre con el pan, pastor. Sí, ahorita es lo que voy a ir a ver si. Una cosita rapidito. Tal vez el pan figurativamente hablando, ha haber sido, no sé, pensando, un pedacito nomás y que los llenaba. Puede ser, pero recuerda que sobraron 12 Tantas. canastos y no son canastos chiquitos como donde recogen la ofrenda. Son canastos donde metían Claro, eran donde meten los peces, eran de tamaño de personas, los canastos. O sea, no eran canastos de esos que ahora usan para la ofrenda. De hecho, necesitamos Además, comprar nuestro Dios canastos es más un Dios grandes. dadivoso, que Ajá, da de a mucho. sí. Bueno, vamos a orar. Oramos por, bueno, Chris que cumplió años hoy y vamos a orar por nuestra ciudad. Voy a parar el recording aquí.